Nunca planeé arruinar 3 vidas. Pero cuando una puerta se abrió y vi a 2 hombres mirándome con deseo, supe que esa historia no tendría un final feliz. Y aún así, me lancé. Me llamo Celeste. Y esta es mi confesión. Todo comenzó una noche de verano. Era la fiesta de cumpleaños de mi mejor amiga, en una casa enorme a las afueras de la ciudad. Una de esas fiestas donde todos beben más de la cuenta y terminan besando a alguien que no deberían. Yo no buscaba nada, pero el destino sí me buscaba a mí. Fue ahí donde los vi por primera vez. Julián y Marcos. 2 hermanos. Julián, el mayor, elegante, reservado, con una mirada que atravesaba el alma. Marcos, el menor, extrovertido, divertido, con una sonrisa peligrosa. Ambos guapos. Ambos intensos. Y yo estaba aburrida de los hombres simples. Me acerqué a la barra a servirme un trago y fue Julián quien me lo preparó. Gin tonic, dijo con voz grave. Asentí. Su cercanía me puso nerviosa. Pero antes de que pudiera agradecerle, Marcos apareció con una carcajada. Ese trago es basura. Ven conmigo, yo te hago uno que no vas a olvidar. Y en ese momento, sin saberlo, los dos me eligieron. Y yo los elegí a ambos. Los días siguientes me escribieron por separado. Julián era poesía. Me mandaba textos largos, me hablaba del universo, de libros, de su soledad. Marcos era fuego. Mensajes a medianoche, fotos sugerentes, memes obscenos. Ambos me tenían atrapada. Y yo disfrutaba ese juego peligroso. Con Julián salí primero. Un paseo por un museo, luego una cena elegante. Me trató como una reina. Me escuchó, me miró como si entendiera todo lo que yo callaba. Me besó lento, sin prisa, como si besarme fuera un acto sagrado. Y yo pensé, este hombre podría enamorarme. Pero luego vino Marcos. Me invitó a una fiesta pequeña, con música fuerte y copas sin fondo. Me tomó de la mano, me empujó contra la pared de la cocina y me besó como si quisiera romperme. Y yo pensé, este hombre podría hacerme olvidar el amor. Y ahí estaba yo. Jugando a 2 bandas. Disfrutando de cada momento sin medir las consecuencias. Una noche, Julián me invitó a cenar con su familia. No lo supe hasta ese momento, los dos eran hijos del mismo padre, pero de madres diferentes. Y que esa cena era el primer intento de juntar a la familia después de años de rencores. Mi corazón casi se detuvo cuando vi entrar a Marcos por la misma puerta. Él me miró con sorpresa. Luego con furia. Yo solo sonreí como si no pasara nada. Como si no hubiera dormido con él hacía apenas 3 días. Esa noche fue una bomba de tiempo. Julián, feliz de presentarme. Marcos, en silencio, apretando los dientes. Yo, fingiendo normalidad, mientras las piernas me temblaban debajo de la mesa. Marcos me mandó un mensaje esa misma noche. ¿Qué clase de juego es este? No respondí. No podía. Porque no tenía una respuesta que no sonara sucia. Pero lo peor vino después. Ambos comenzaron a buscarme con más intensidad. Julián hablaba de compromiso. Marcos me pedía que escapara un fin de semana con él. Y yo, cobarde, no me atrevía a cortar con ninguno. Porque los dos me daban cosas que no quería perder. Y así pasó un año. Un año de mentiras. De encuentros secretos. De llamadas borradas. De mensajes eliminados. Hasta que un día, Julián me pidió que fuera su novia oficial. No podía seguir jugando. Tenía que elegir. Y elegí a Julián. Porque él parecía el camino más limpio. El más seguro. El que me haría sentir digna. Pero esa elección no fue el final. Fue el comienzo del infierno. La relación con Julián se volvió más intensa. Me presentó a sus amigos, a sus colegas del trabajo. Íbamos a eventos, a cenas, a viajes cortos de fin de semana. Era todo perfecto en apariencia. Pero por dentro, yo no estaba limpia. Seguía pensando en Marcos. Seguía deseándolo. Una noche, mientras Julián dormía, me llegó un mensaje. Era una sola palabra. Extraño.
Era de Marcos. No respondí. Pero lo pensé toda la noche. Al día siguiente, fui al gimnasio. Y ahí estaba él. Había cambiado de rutina para coincidir conmigo. Se acercó sudado, con esa sonrisa de diablo que tanto odiaba Mar. Me susurró. ¿No te ves feliz? No respondí. Y entonces lo dijo. Todavía tiemblas cuando me acerco. Ese susurro fue el principio del fin. Esa misma semana, caí. Nos encontramos en un hotel barato. No dijimos nada. Solo nos arrancamos la ropa. Esa noche rompí mis votos. Esa noche fui feliz. Y como toda adicción, una vez no fue suficiente. Volvimos a vernos. Y otra vez. Y otra. Hasta que ya no me importaba si Julián lo sospechaba o no. Pero Marcos sí empezó a hablar. Quería que dejara a su hermano. Quería que estuviéramos juntos, sin esconder nada. Me decía. Él no te hace vibrar como yo. Y tenía razón. Pero también tenía miedo. Miedo a quedarme sola. Miedo a que si dejaba a Julián, me arrepintiera. Pasaron 3 años desde aquella fiesta donde los conocí. 3 años de fuego y hielo. De besos y mentiras. De culpas escondidas bajo la alfombra. Y un día, Julián me propuso matrimonio. Con una cena sorpresa. Con todos sus amigos y familiares mirando. Con una argolla hermosa. Con lágrimas en los ojos. Y yo dije que sí. Hipócrita. Cobarde. Cruel. Marcos desapareció por un tiempo. Me bloqueó. No fue a la boda. Pero sí me dejó una carta. Jugaste con fuego y ahora caminas hacia el altar con las cenizas. Yo te amé, aunque no lo merecieras. Ahora te dejo en las manos de mi hermano. Que Dios tenga piedad de ustedes. La carta me destrozó. Pero no lo suficiente como para cancelar nada. Porque el vestido ya estaba pagado. Porque los invitados ya estaban confirmados. Porque Julián me miraba como si fuera su sol. El día de la boda llegó. Vestida de blanco, temblando por dentro, sonriendo por fuera. Mi madre lloraba. Mi padre se veía orgulloso. Y yo solo pensaba, ¿y si alguien habla? ¿Y si alguien lo arruina todo? Y lo arruinaron. Pero no fue Marcos. Fue el azar. Durante la ceremonia, uno de los testigos, un primo de Julián, se acercó a entregarnos los anillos. Se le cayó uno al suelo. Todos reímos. Fue un momento tenso y torpe. Pero ese primo, lo noté. Me miró diferente. Como si supiera algo. Más tarde, ya en la fiesta, se acercó y me dijo. ¿Tú crees que nadie lo sabe? Me congelé. ¿De qué hablas? De las veces que te vieron entrando al departamento de Marcos. Eso no es verdad, mentí. Él solo rió. No te preocupes. Yo no diré nada. Pero su sonrisa era venenosa. La luna de miel fue incómoda. Julián estaba feliz. Yo fingía. Y cada noche, al cerrar los ojos, me sentía más vacía. Volvimos a la ciudad. Y una semana después, Julián encontró la carta. Sí, esa carta que Marcos me había escrito. Yo la había guardado entre mis libros. Olvidé quemarla. Cuando la leyó, no gritó. Solo me miró y dijo. ¿Es verdad? Yo no respondí. No tenía cómo defenderme. Julián no lloró. No me insultó. Solo tomó su abrigo y se fue. No volvió esa noche. Ni la siguiente. Estuve sola, con mi culpa, con mi vergüenza. Intenté llamarlo. Le mandé mensajes. Nada. Silencio. Pasaron 2 semanas. Volvió a casa una madrugada, sin avisar. Entró como si nada. Dejó la llave sobre la mesa. Y me dijo. No te amo más. Julián, por favor. No quiero hablarlo. No quiero entenderlo. Solo quiero terminar con esto. Me pidió el divorcio. Y yo no lo detuve. No tenía derecho. Había arruinado todo.
lo único puro que él me había dado, su confianza. La noticia se esparció. La familia habló. Los amigos susurraban. Y lo peor. Marcos se enteró. Pensó que al dejar a Julián, me iría con él. Pero no fue así. Me encontré con Marcos un mes después. Nos sentamos en una cafetería. Le conté todo. Esperaba que se alegrara. Pero no. ¿Ahora sí me quieres? ¿Ahora que estás sola? Me dijo. No, Marcos, es que necesitaba cerrar ese ciclo. No me busques más. Se levantó y se fue. Y ahí entendí que lo había perdido todo. A Julián. A Marcos. A mi dignidad. Volví a casa. Vacía. En silencio. Las paredes me recordaban los besos. Las sábanas, los gemidos. El baño, las risas. La cocina, las mañanas de café y abrazos. Y todo eso ya no estaba. Pasaron los meses. Me mudé. Cambié de trabajo. Intenté rehacer mi vida. Pero cada vez que conocía a alguien nuevo, no podía evitar pensar en los dos. Intenté ver a Julián. Después de todo lo que pasó, después del escándalo, después de ver cómo se derrumbaba todo frente a mí, lo único que deseaba era mirarlo a los ojos, una vez más. No para pedirle perdón, porque sabía que eso no alcanzaba. No para suplicarle que volviera, porque ya no había nada a lo que volver. Solo quería que supiera que lo quise. A mi manera. Torcida, egoísta, confusa, pero lo quise. Fui a su departamento un martes por la tarde. Sabía que salía de su trabajo a las 6, y esperé en una banca frente al edificio como si fuera una adolescente enamorada. Cada segundo me carcomía por dentro. Imaginaba su reacción, me preparaba para lo peor. Y cuando finalmente lo vi, con su maletín al hombro y la cara más seria que le había visto en mi vida, el mundo se me vino encima. Me miró. Sí, lo hizo. Por un segundo nuestros ojos se cruzaron. Pero no dijo nada. No aceleró el paso, ni lo frenó. No hizo una mueca, no suspiró, no alzó una ceja. Solo pasó a mi lado como si yo fuera una sombra más en su camino. Como si nunca me hubiera tenido en sus brazos. Como si no me hubiera confesado que quería envejecer conmigo. Ese fue el verdadero castigo. No los gritos. No las peleas. No el escándalo frente a toda su familia. Fue ese silencio. Esa indiferencia. Ese corte tan limpio que dolía más que cualquier herida abierta. Volví otros días, obsesionada. Esperando encontrarlo en el supermercado, en la estación del metro, en alguna esquina que antes compartimos. Nunca estuvo. Me bloqueó de todas partes. Su familia también. Como si me hubieran borrado del mapa, como si mi existencia fuera una vergüenza demasiado grande como para recordar. Un día llamé a su madre desde un número desconocido. Me contestó y apenas reconoció mi voz, me dijo con una calma espeluznante. ¿Qué parte de "no más" no entendiste? Y colgó. Ahí entendí que Julián no solo me había dejado. Había desaparecido de mi vida. Había enterrado mi recuerdo y lo había cubierto de rabia, de decepción y de asco. Y lo merecía. Porque jugué con él, con su hermano, con su confianza. Porque pensaba que el amor se podía dividir, que podía manejarlo todo con una sonrisa, con un beso, con una excusa. Y al final, no solo perdí a los dos, me perdí a mí misma. Intenté ver a Marcos. No quería recuperarlo. Ni siquiera estaba segura de lo que quería exactamente. Solo necesitaba entender si aún había algo. Si él, en el fondo, también pensaba en mí. Si en alguna noche fría, su mente regresaba a nuestro pecado. Le busqué en redes sociales, con las manos temblando. Había eliminado su antigua cuenta. Pregunté a una amiga en común. ¿Sabes algo de Marcos? ¿No te enteraste? Se fue del país. Está viviendo en Barcelona. Me paralicé. Barcelona. Tan lejos. Tan inalcanzable. Pero el destino, caprichoso, tenía otros planes. 3 semanas después, lo vi. En un supermercado. Con otra mujer.
morena, elegante, con una sonrisa serena. Llevaban un cochecito de bebé. Y en él, un pequeño niño dormido, abrazado a un peluche azul. Me escondí tras una góndola de cereales. El corazón a punto de estallar. No era en Barcelona. Era aquí. Y era real. Esperé a que salieran. Corrí al auto. Me quedé sentada en el volante, inmóvil. Una lágrima se deslizó por mi mejilla. No era mío. Nunca lo fue. Ni Marcos. Ni su amor. Ni su nueva vida. Pero me quemaba la garganta el deseo de hablarle. Así que días después, reuní el valor. Le escribí desde un perfil anónimo. Hola. ¿Quién eres? Solo alguien que quiere saber si estás bien. Estoy feliz. No busques más. Nunca pensaste en lo que tuvimos. Fue un error. Uno que nunca debió pasar. Me bloqueó. Así, seco. Directo. Y me hundí. Porque había sido todo para mí, pero yo no había sido nada para él. Solo un desliz. Un impulso. Una aventura. Pero eso no fue todo. Meses después, me encontré con su madre. Una mujer que alguna vez me abrazó como a una hija. ¿Sabes lo que hiciste? Me dijo sin saludar. Lo sé. No, no lo sabes. Arruinaste a 2 hijos. A uno lo dejaste sin esposa. Al otro, lo obligaste a enfrentar una paternidad solo para huir de ti. Yo nunca quise. Eso es lo peor. Nunca pensaste en nadie más que en ti. Me fui con el alma en cenizas. Esa noche, busqué una foto antigua. De los 3. Una imagen de un almuerzo familiar. Yo en el medio. Marcos a mi derecha. Julián a mi izquierda. Todos sonreíamos. Y ahora, cada sonrisa era un recuerdo roto. Intenté escribirle una carta a Marcos. Una real. De puño y letra. La escribí 5 veces. La rompí 5 veces. Nunca se la envié. ¿Qué hubiera dicho? Perdóname por no amarte como merecías. Perdóname por convertirme en tu ruina. Te quise. De la peor forma, pero te quise. Pero ya no había vuelta atrás. Marcos tenía una familia. Y yo tenía un hueco en el alma. Yo me quedé sola. Con el eco de todo lo que fui. Con las ruinas de 2 mundos que intenté manipular, como si el amor fuera un juego, como si los corazones fueran piezas intercambiables. Me miraba al espejo y no reconocía a la mujer que devolvía la mirada. Tenía el rostro cansado, los ojos apagados y una tristeza que no se borraba ni con maquillaje ni con mentiras. Las noches eran lo peor. El silencio me perseguía como un castigo. Dormía con la televisión encendida, con la esperanza de que alguna voz de fondo ahogara la mía propia. Esa voz que repetía, te quedaste sin los 2. Y fue tu culpa. Intenté volver a lo de antes. A mis rutinas. A las amigas. A los hobbies. Pero todo parecía ajeno, vacío, desprovisto de sentido. Como si yo ya no perteneciera a ese mundo que conocía. Empecé a recibir miradas en el barrio. De esas que no necesitan palabras. Algunas mujeres bajaban la vista cuando me veían. Otras fruncían el ceño. Y una, que fue amiga de mi infancia, me lo dijo de frente. Pensé que eras diferente. Pensé que tenías corazón. Me quedé sin palabras. Porque incluso cuando uno se arrepiente, eso no limpia el pasado. No borra lo que rompiste. Yo, seguí. Pero arrastrando una culpa que no me dejaba avanzar del todo. Intenté enamorarme de nuevo, pero no lo logré. Porque cada hombre nuevo era una comparación, un espejo de lo que arruiné. Tuve relaciones cortas. Una duró 6 meses. Otra apenas 3. Pero todas se quebraban cuando ellos notaban que yo tenía una parte de mí que no estaba disponible. Una parte vacía. Oscura. Años después, me cambié de ciudad. Busqué empezar de nuevo. Pero hay cosas que no se pueden reiniciar. La mente guarda recuerdos como cicatrices. Y aunque uno cambie de paisaje, el alma no olvida.
Hoy vivo en un departamento pequeño. Tranquilo. Sola. Sin fotos de aquellos años. Sin rastros de lo que pasó. Solo con mi verdad, y este remordimiento que me acompaña como una sombra. A veces me siento en el parque, viendo a las parejas caminar. Y me pregunto, ¿por qué no me detuve? ¿Por qué quise tenerlo todo, y lo perdí todo? Hoy, solo tengo recuerdos. Y esta historia. La historia de cómo amé a dos hombres. Y cómo ninguno me eligió al final. Y tú sí llegaste hasta aquí. Si esta historia removió algo en tu corazón, si alguna vez sentiste la tentación o la culpa, o simplemente te atrapó la emoción, suscríbete a este canal. Aquí encontrarás más relatos intensos, reales y humanos. Historias que no se ven en películas pero que duelen más porque son verdad. Dale like, comparte y activa la campanita. Porque cada historia merece ser escuchada. Y porque aquí en este canal nadie juzga, solo escuchamos.